Y comenzamos en Sonora, donde elementos del ejército detuvieron este sábado a 4 presuntos sicarios del cártel de Sinaloa y uno más fue abatido tras un operativo en el municipio de Altar. También se decomisaron armas de alto poder y autos. Uno de los detenidos fue identificado como Francisco T., alias El Duranguillo, señalado como un generador de violencia. Lamentablemente, un militar murió y otro resultó herido. Habitantes de la zona grabaron el momento de la detención del Duranguillo. A rever si no me deja el de atrás me está pushando. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se Pero este operativo desató una intensa balacera, ya que los sicarios respondieron con enfrentamientos y bloqueos. Los ciudadanos quedaron en medio del fuego cruzado, intentaban protegerse literalmente hasta debajo de las piedras, como se dice, y quienes estaban resguardados en sus casas lograron captar imágenes como estas. Ya se agarraron, raza, se agarraron. Métase, mete. Esta que está tronando aquí también. Ahora sí se mataron, chaval. Cuéntanos qué comentaba la gente que te acompañaba en ese lugar, que prácticamente eran rehenes de la situación que se estaba viviendo en Altar, Sonora. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decían tus compañeros de resguardo? Pues estas personas, pues algunos trataban de calmar a otros y era una de que de repente alguien más entraba en crisis o se calmaban y demás. Lo que sí, pues era de estar lejos de las ventanas y de las puertas, el tratar de protegernos lo más que se pudiera entre puras paredes. Terribles imágenes. Y le agradezco a Jorge Morales, colega periodista, gran amigo, director de 60 Segundos, que me tome la comunicación. Jorge, buenas noches. Se desató el infierno en Altar. ¿Cómo estás? Buenas noches Roberto. Buenas noches a Alma Paola. Fíjate que sí, podemos decir que fue un culiacanazo fallido lo ocurrido ayer en el municipio de Altar. Altar es una población, Roberto, Paola, pequeña, que está situada a 90 kilómetros de la frontera, pero es una población que tradicionalmente se utiliza para el tráfico de personas. Y obviamente pues hay grupos de crimen organizado asentados a lo largo de toda esta región muy violenta. Efectivamente, el ejército había implementado un operativo sorpresa en el que justo el objetivo era este personaje de nombre Francisco T., alias El Duranguillo, a quien, como vimos en esas imágenes, pues lo sorprendieron prácticamente ahí en un alto en la población, que es una población que tiene 2 calles pavimentadas prácticamente, muy pequeña. Lo sorprendieron, lo detuvieron, y antes de que lograran salir de ahí con él, las tropas del ejército, que era una patrulla básicamente de 9 elementos, pues fueron rodeados por aproximadamente 40 sicarios fuertemente armados. Intentaron negociar la liberación. La liberación de esta persona. Fueron momentos de mucha tensión, efectivamente, como captaban los colegas del diario El Mitotero acá. Pues había gente que se quedó en medio de toda esa movilización, y al no poderse poner de acuerdo, digamos, al no cedieron los soldados, se atrincheraron detrás de los vehículos, detrás de los edificios, y les hicieron frente a los sicarios. Era un enfrentamiento, Roberto, muy disparejo. Eran 8 contra 40. Entre 40 y 50 sicarios contra una sola patrulla de la militar,
y mientras resistieron hasta que llegaron los refuerzos, sí, pues empezó una balacera que duró algunas horas, porque también al mismo tiempo que estaban rodeando esa patrulla del ejército, como hemos visto en algunos videos captados por personas que estaban por ahí, pues taparon los accesos al municipio de Altar con trailers, incendiaron algunos vehículos, sí. Tiraron los que llamamos ponchallantas en las carreteras para que no avanzaran los vehículos hacia ese pueblo, y estaban presionando, tratando de lograr la liberación de este personaje, que afortunadamente pues no lo lograron gracias a la resistencia y al valor, hay que reconocerlo, mi querido Roberto. Hemos visto muchas escenas en las que los miembros del ejército son prácticamente humillados. Ahora no sucedió así. De verdad, todo el mundo quedó sorprendido con la forma. Incluso un soldado lamentablemente falleció, otro se encuentra herido, y enfrentaron en un enfrentamiento muy, muy disparejo, y lograron el objetivo de detener a esta persona y a otros 3 más que quedaron. Jorge, buenas noches. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar los refuerzos? Los refuerzos, prácticamente el ejército no tardó mucho, porque creo que preveían una posible situación de esta naturaleza. El ejército estaba en los alrededores de Altar, llegaron rápido, y fue posible que se enfrentaran a los sicarios y no permitieran que se liberara a este personaje. Quienes no llegaron, quienes no se aparecieron, fueron otras fuerzas policíacas estatales o municipales. Bueno, municipales prácticamente ahí no hay, pero las fuerzas estatales sí, de plano, no salieron a apoyar este enfrentamiento. Pero bueno, como decimos, dentro de lo que cabe, el saldo fue blanco. A diferencia de digamos, el culiacanazo, Roberto, Paola, no hubo toma de rehenes hasta donde lo tenemos registrado. Ahí donde se ven, esa toma que está saliendo en este momento es de una gasolinera. Ahí se ve cuando están huyendo los sicarios, que en otro video se ve que están justamente rodeando el vehículo militar y a gritos exigiendo la liberación de su compañero. Sí hubo mucho caos, mucho terror, porque los sicarios en su huida se metían a los domicilios, algunos heridos. Como te digo, no tomaron propiamente rehenes, pero sí obligaron a muchas personas a resguardarse e incluso a resguardar a algunos de ellos en sus domicilios. Sí fue una tarde muy, muy, muy intensa. Más o menos duró 3 a 4 horas, digamos, la persecución, el enfrentamiento, hasta que fue posible restaurar tanto la circulación como la tranquilidad en esa población. Y actualmente, Jorge, ¿cuál es la situación en la población? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué más han dicho las autoridades locales? Mira, no han dicho mucho, la verdad. Básicamente, el gobernador anoche se emitió un comunicado de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que hablan justo del saldo y del saldo que comentaba Roberto hace un momento, y de la recuperación de las actividades habituales en la región. Hoy algunos compañeros, colegas por allá, obviamente no hay mucho reporte porque la gente está asustada, los periodistas no se están acercando al lugar, pero algunos vecinos conocidos nos decían esta mañana que pues hay una tensa calma, mucha vigilancia, muchísima vigilancia de ahora sí todas las fuerzas del Estado en las calles del pueblo, en las afueras. Hay sobrevuelos de helicópteros del Ejército, la Marina, están resguardando el pueblo, pues temen. Estamos hablando que si el saldo fueron 4 detenidos y un sicario muerto, pues huyeron alrededor de 60, 70 personas, sicarios del lugar, sin que lograran ser detenidos. Seguramente están refugiados en viviendas o en el área rural, que es amplia por acá. Ya. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos muchísimo este gran comentario que has hecho sobre la situación. Un abrazo, una felicitación a esos 8 integrantes de esa patrulla del Ejército. Se fajaron y consiguieron el objetivo. Qué bien. Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Saludos, Roberto.